Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a estar viendo pseudoclases, específicamente las que están relacionadas con la posición de un elemento con respecto al HTML. Por si alguien no lo sabe, las pseudoclases básicamente son unas palabras especiales que nos van a permitir, junto con un determinado selector, seleccionar elementos con ciertos estados puntuales. Vamos a ir a un ejemplo para que quede un poquito más claro. Yo agrego un div, este que está acá. Nosotros podemos seleccionar ese div simplemente utilizando el tag. Entonces le aplico un color rojo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que lo que yo quiero hacer es modificar ese color de fondo, pero cuando el mouse esté sobre ese div. Ahí es donde entra justamente este concepto de pseudoclases. Es una palabra clave, por así decirlo, es una palabra reservada que nosotros le podemos agregar a un determinado selector y justamente termina funcionando en base a un estado de ese selector. En este caso, el estado es que tiene el mouse encima. ¿Sí? Pueden ser diferentes cosas. En la clase de hoy, por ejemplo, vamos a ver que ese estado es que sea el primer hijo de algo, que sea el último hijo de algo, que sea el hijo número tanto de algo. Bien, ese sería su estado puntual. Entonces lo que hacemos es, para definir esa pseudoclase, luego del selector que nosotros queremos, tenemos que poner dos puntos y a continuación va la pseudoclase, que en este caso es hover. Ahí adentro nosotros hacemos el cambio que queremos. Entonces en este caso estoy diciendo, cuando el mouse esté sobre el div, va a haber un cambio de color. Yo tengo varios divs en el archivo HTML, entonces cuando paso en los diferentes divs me va a ir cambiando ese color. Este vamos a decir que es el estado que tiene ese div, es decir, por defecto el selector es simplemente el div, pero a mí me interesa cambiar cosas cuando pase algo sobre ese div o cuando ese div tenga una característica puntual. En este caso pasa el mouse encima, pero los que vamos a estar viendo hoy van a ser los que su posición dentro del HTML termina determinando si a mí me interesa o no seleccionarlos. Entonces, este archivo, vamos a achicar un poquito, tiene varios elementos. Tenemos una lista donde está especificado cada una de las pseudoclases que nosotros vamos a estar viendo en la clase de hoy. Y luego tengo encabezados y párrafos. Entonces tengo un H1, un H2, un párrafo, div, H2 párrafo, más párrafos, div, párrafos y combinaciones de encabezados, un encabezado de tercer nivel y un párrafo. Con esto voy a tratar de que se entienda qué es lo que hace cada uno de estas pseudoclases. Entonces vamos a arrancar con la primera, que es el first child. Acá tenemos dos palabras, bien, que cada una significa algo puntual. First significa primero y child significa hijo. Entonces va a seleccionar el elemento, o en realidad en base al selector que yo determine, va a seleccionar ese elemento y le va a aplicar los estilos que yo quiera. Entonces voy a decir, todos los párrafos que sean primer hijo van a tener un color de fondo amarillo. Entonces, si nosotros analizamos este código, ¿sí?, vamos a tener que encontrar cuáles son los padres para poder saber cuáles son los hijos. Entonces, por ejemplo, body es un elemento padre. Un hijo sería esta lista, pero a su vez la lista es un elemento padre, que un hijo sería este li. Todos estos elementos, el ul, el h1, el h2 y el párrafo, en este caso son hermanos entre ellos. Después tenemos este div que es hermano de los anteriores, pero a su vez este div tiene hijos, que es este h2 y este párrafo. Luego tendré más párrafos que son hijos de body. Luego tendré un div donde acá aparece un párrafo y luego tendré más elementos. En este caso yo estoy diciendo que me selecciona el párrafo que sea primer hijo. Entonces si yo analizo esto, solamente tengo un elemento párrafo que es primer hijo, que es este elemento que está acá. Entonces probamos esto y efectivamente tenemos el párrafo cuyo número es el 9 seleccionado. Esto claramente puede dejar de estar seleccionado si ese párrafo deja de ser el primer hijo. Si yo hago aparecer en el medio un span, lo que va a pasar es que ya no es más el primer hijo. En este caso es el segundo hijo. Por lo cual ese selector que yo determiné, que es la combinación de un párrafo con la pseudoclase firstChild, ya no aplica, por eso no se selecciona. Entonces, la pseudoclase firstChild solamente selecciona a el elemento o el selector que esté a su izquierda y que realmente sea el primer hijo de algo. Como contrapartida,
del first child tenemos el last child, es decir, me va a permitir seleccionar los que sean últimos hijos. Es decir, que yo acá quiero seleccionar todos los párrafos que sean últimos hijos de algo. Entonces, de vuelta, si hacemos el análisis, este párrafo es el último hijo de este div. Este párrafo es el último hijo del div y este párrafo es el último hijo de body. Probamos esto y efectivamente tenemos seleccionados el número 5, que es este, que es el último hijo del div. Tenemos seleccionado el 14, que es el último elemento de este div, es el último hijo de este div, y el 16, que justamente es el último hijo de este body. Si por ejemplo acá de vuelta agrego un span, este párrafo deja de ser el último hijo, por lo cual ya no está más seleccionado. Entonces eso sería el first child y el last child. Me permite seleccionar el que sea el primer hijo o el que sea el último hijo. Ahora, si lo que nosotros queremos hacer es seleccionar, por ejemplo, el que sea el primer párrafo de un elemento o el que sea el primer H1 de un elemento, ¿sí?, sin importar exactamente si realmente es el primer hijo o no, simplemente quiero seleccionar el primero que sea de esa etiqueta, que sea ese párrafo, que sea ese H1. Ahí tenemos, por ejemplo, el first of type, que significa el primero de ese tipo. En este caso estoy diciendo, seleccioname el primero que sea párrafo. De vuelta, acá aparece el concepto que el primero de algo tiene que ver con ser hijo o no serlo. Es decir, que va a seleccionar solamente el primero que sea párrafo. En realidad va a depender si hay anidamiento. Es decir, que va a seleccionar el primero que sea párrafo de cada uno de los padres. Entonces, si analizamos de vuelta este código, dentro de body hay párrafos y este es el primero. Dentro de este div hay párrafos y este es el primero. También es el único. Estos no son los primeros porque ya arriba estaba uno. Dentro de este div este es el primero y nada más. Estos siguen la línea de los que estaban acá. Entonces probamos este código y efectivamente me está seleccionando el 3 porque es el primer párrafo de body. Me está seleccionando el 5 porque es el primer párrafo y también el último de este div. Y me está seleccionando el 9 porque es el primer párrafo de este div. Es decir que acá nos desligamos en cierta forma de que realmente sea el primer hijo. Lo único que importa es que sea el primero de su tipo. Así como tenemos el first, también tenemos el last. En este caso lo que estamos haciendo es seleccionar el último que sea de ese tipo. El último párrafo en este caso. Entonces de vuelta, si analizamos este código, este que originalmente era el primero, también es el último. Así que deberíamos seleccionar el 5. Este era el primero, pero claramente no es el último. El último está acá, es el 16. El 16 es el último párrafo de body. Y acá tenemos el 14, que es el último párrafo del div. Entonces probamos y tenemos 5, 14 y 16. Y a diferencia del last child, que si nosotros agregábamos algo después de ese párrafo ya no funcionaba más, en este caso como está haciendo referencia al último párrafo, no importa si hay algo después. Por ejemplo, yo agrego acá un H3 y va a seguir funcionando la selección del 16, porque lo único que importa es que sea el último de los párrafos. No importa si realmente es el último hijo. Es decir, que acá no entra ese concepto de posición por hijo, sino lo que importa es su posición con respecto a los mismos tipos. Es decir, si yo tengo 10 párrafos, el first of type del P me va a seleccionar el primero. Y no importa si hay otros elementos arriba. Lo que importa es que sea párrafo y que sea el primero. Entonces con esto ya tenemos determinado qué es el first y last child, el first of type, last of type. Ahora, los que siguen a continuación, que serían los NTH, NTH hace referencia a un número. NTH vendría a simbolizar primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Entonces, si analizamos cada una de estas pseudoclases, van a ver que a diferencia de las de arriba, luego del nombre de esa pseudoclase aparecen unos paréntesis y una n. N simboliza un número, es decir que ahora vamos a especificar un determinado número de elemento. Entonces, si queremos hacer una analogía, por ejemplo, el NTH child, si nosotros lo instanciamos con un número y ponemos acá NTH child, nos va a decir qué número de hijo queremos seleccionar. Si yo pongo el 1, esto es básicamente lo mismo que first child. Quiero que me selecciones todos los párrafos que sean el hijo número 1. Entonces, si yo pruebo este código, tenemos que solamente me seleccionó al 9.
Es decir, que solamente me seleccionó este párrafo. ¿Por qué? Porque es el único párrafo que es primer hijo. Si yo cambio el nth-child por el first child y probamos, selecciona exactamente lo mismo. Es decir, que first child es lo mismo que escribir nth-child 1. Podría decirle que me seleccione todos los párrafos que sean segundo hijo de algún padre. Si yo analizo en este código, me fijo, este vendría a ser el cuarto hijo del body. Este es el segundo hijo del div. Y en este caso el segundo hijo es este h2, por lo cual no lo va a seleccionar. Entonces probamos acá y solamente me seleccionó este, que es el 5. Ahora, si yo le diría que me seleccione el cuarto hijo, en este caso me está seleccionando este que está acá. ¿Por qué? Porque tenemos que el ul es el primer hijo, el h1 es el segundo, el h2 es el tercero y efectivamente el párrafo es el cuarto. Es decir, que tiene que coincidir que esta etiqueta sea el número de hijo n, en este caso 4. Así como tenemos la posibilidad de hacer una selección de arriba hacia abajo, también podemos hacerlo de abajo hacia arriba, es decir que empezamos a contar desde el cierre de las etiquetas hacia arriba. Entonces, en lugar de usar el nth-child, lo que vamos a hacer es utilizar el nth-last-child. Entonces vamos a poner acá last-child. Vamos a poner 1. ¿Y qué está seleccionando esto? Me está seleccionando el que sea el último hijo. Me va a estar seleccionando el que sea el hijo número 1 empezando desde el final. Entonces, si yo analizo este código, este es el último hijo, ¿sí? O si lo queremos ver de una manera, es el número de hijo 1 empezando desde atrás, empezando desde el final. Entonces sería el primer hijo de abajo hacia arriba. O en este caso sería el último hijo. Justamente esto hace referencia al last child. Estoy de vuelta haciendo una comparativa entre lo que sería otra pseudo clase con respecto a la que estamos utilizando ahora. NTH last child 1 es lo mismo que last child. Entonces, vamos a decir que estamos seleccionando el hijo número 1 empezando desde el final. Entonces tenemos el 5, me lo va a seleccionar porque justamente es el último hijo o el primer hijo desde abajo del div. Me va a seleccionar el párrafo 14 porque es de vuelta, es el primero seleccionando desde abajo. Y este párrafo no lo va a seleccionar en este caso porque está el H3. Ahora voy a eliminar el H3 para que veamos que lo selecciona. Probamos esto, me seleccionó el 5 y el 14. Elimino este H3 y efectivamente también me selecciona el 16. Si yo ahora reemplazo el NTH last child 1 por simplemente last child, refresco y tengo exactamente lo mismo. Es decir que el nth last child 1 es lo mismo que escribir last child. Ahora vamos a cambiar, vamos a poner 2 y acá lo que estamos diciendo es seleccioname el párrafo que sea el hijo número 2 empezando desde el final. Vamos a ver si tenemos alguno de esos. Este caso no lo es porque el segundo sería el H3. Acá tenemos el 13. El 13 sería el segundo empezando de abajo. Y no tenemos ninguno más. Entonces probamos esto y efectivamente solamente tenemos el 13. Entonces esto me permite seleccionar similar al nth-child. Simplemente que empezamos desde abajo. Empezamos desde el final hacia arriba. Así como teníamos el first of type, también vamos a tener el nth of type y el nth last of type. Es decir, que vamos a poder seleccionar en base a un tipo de selector, pero en este caso nos va a interesar justamente cuál es el número de ese elemento. Si vamos de vuelta a la analogía, podemos decir que el nth of type 1 sería lo mismo que el first of type. Porque le estoy diciendo, seleccioname los que sean el primero de este tipo. Que sería exactamente lo mismo que first of type. Entonces nos fijamos y tenemos el párrafo 3, el párrafo 5 y el párrafo 9. Probamos esto, párrafo 3, párrafo 5 y párrafo 9. Si reemplazamos el nth of type por first of type y eliminamos esta parte del 1, refresco y tengo seleccionado exactamente lo mismo. Es decir que son, por así decirlo, sinónimos. NTH of type 1 es lo mismo que decir first of type.
Bien, ahora vamos a cambiar, vamos a ponerle el segundo. Entonces le estoy diciendo, seleccioname el segundo que sea del tipo párrafo. Entonces me fijo acá y tengo dentro de acá el segundo sería este 6. Acá no tengo nada, pues solamente tengo un párrafo. Así que por ahora tengo el 6. En este caso el segundo sería el 13 y nada más. Entonces probamos acá y tenemos el 6 y el 13. Efectivamente seleccionó lo que habíamos pensado. Y finalmente, si queremos hacer un recuento de los hijos de abajo hacia arriba, en lugar de usar NTH of type, vamos a utilizar NTH last of type. Es decir, que vamos a decirle específicamente que vamos a empezar de abajo hacia arriba. De vuelta, si seguimos la analogía, si hago el NTH last of type 1, es lo mismo que decir last of type. Vamos a probarlo. Acá básicamente le estoy diciendo que o me seleccione el último que sea párrafo, ¿sí? O el que sea, si lo queremos ver de la manera como esto está escrito, que sea el primero de ese tipo, es decir, que sea el primer párrafo, empezando de abajo hacia arriba. Entonces en este caso me debería seleccionar el 16, el 14 y el 5. Probamos esto, 16, 14 y 5. Esto es lo mismo que haber escrito last of type y eliminamos el número. Probamos esto y efectivamente me selecciona exactamente lo mismo. Entonces en este caso vamos a ponerle 2, es decir que estoy diciendo que quiero seleccionar el segundo párrafo empezando de abajo hacia arriba. Entonces nos fijamos acá, este sería el primero, este sería el segundo, es decir el 8, en este caso sería el 13, acá no tenemos y no hay nada más. Así que 8 y 13 sería el resultado. Efectivamente tenemos el 8 y el 13. Entonces anoto acá para que tengamos una idea. El NTH child 1 sería lo mismo que escribir first child. Y el NTH last child 1 sería lo mismo que escribir last child. Por otro lado, escribir NTH of type 1 sería lo mismo que escribir first of type. Y finalmente, escribir NTH last of type 1 sería lo mismo que escribir last of type. Esta sería una forma de tener sus equivalencias. Estas pseudo clases que tienen nombres propios donde no utilizan un número, se podrían llegar a conseguir utilizando las pseudo clases que sí solicitan un número, especificando siempre el número 1. Bien, eso es todo por ahora. Espero que te haya resultado útil esta clase. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes dejármela en los comentarios. Trataré de contestarte lo más rápido posible. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo una nueva clase. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima clase.